respuesta inmune adaptativa. La vez pasada terminamos viendo la de tipo 1, la hipersensibilidad de tipo 1, que quedamos que implica una liberación de mediadores de mastocitos o basófilos. Se va a caracterizar por las respuestas inmediatas a los alérgenos. En este caso, un ejemplo típico es la anafilaxia a la penicilina, la rinitis alérgica, por ejemplo, al polen de la ambrosía. Teníamos también que se unía la IgE a su receptor de alta afinidad en los mastocitos, lo que desencadena una cascada de señales intracelulares que nos van a conducir a la transcripción de IL-4, TNF, IL-6, síntesis de prostaglandinas y cistenileucotrienos, además de la liberación de mediadores preformados que, como quedamos, incluyen la histamina, proteasas y proteoglicanos. Por toda esta reacción desencadenada es que la anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave que podemos tener, pues pertenece a la hipersensibilidad de tipo 1. Como quedamos, estos mediadores nos van a causar la vasodilatación inmediata, el edema tisular, la producción de moco y constricción del músculo liso con la broncoconstricción, que vuelve una emergencia a la anafilaxia, ¿vale? Entonces quedamos que había una reacción inmediata y luego una reacción de fase tardía de 8 a 24 horas en la que se vuelve a presentar la recurrencia de los síntomas. Entonces veíamos el ejemplo de la penicilina, como después de tener un mastocito en reposo, cuando llega la penicilina y causa una reacción de hipersensibilidad, pues del mastocito se liberan todos los gránulos que contienen histamina, entre otras cosas. Esto también nos libera citocinas, como las que ya quedamos, más los mediadores lipídicos, que son los responsables de todos los síntomas que presenta esta hipersensibilidad de tipo 1. Quedamos que al menos 4 células pueden participar en una expresión completa, que son los mastocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y enfermedades, ejemplos con hipersensibilidad de tipo 1, el asma, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y la urticaria. Ahora pasaremos a la hipersensibilidad de tipo 2. Esta se refiere a los antígenos que están en la superficie celular de ciertas componentes como eritrocitos, plaquetas, células epiteliales en las superficies glandulares o mucosas, por ejemplo, en las membranas basales. Los antígenos pueden ser ya sea antígenos naturales que estén en la superficie celular, antígenos modificados de la superficie celular o aptenos unidos a la superficie celular. ¿Alguien que me diga a qué se refiere apteno? ¿Qué es un apteno? Bueno, según yo, era un tipo de antígeno, pero que no era capaz de desencadenar una respuesta inmune por sí solo. Sí, Que era excelente. como muy chiquito. Exactamente, y necesita de una proteína, unirse a una proteína para poder desencadenar una reacción, como por ejemplo la albúmina. Entonces, estos 3 tipos de antígenos podemos tener en esta respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. Se van a poder, esta tiene como 3 subtipos, que son 3 reacciones inmunes distintas, que es la opsonización, la lisis mediada por complemento y la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos. Estos mecanismos pues sirven para brindarnos protección contra infecciones, erradicación de células malignas, pero también pueden resultar en daño a otros tejidos asociado a las respuestas a autoantígenos. Un ejemplo de opsonización que no resulta favorable es la destrucción de las plaquetas por células fagocíticas que están recubiertas de anticuerpo. Esto nos va a ocasionar una trombocitopenia inmune, es decir, aquí las plaquetas están cubiertas precisamente por estos anticuerpos, son reconocidas como extrañas y van los fagocitos y las destruyen y pues tenemos una trombocitopenia, que no es algo que nos ayude, sino que al contrario va a perjudicar. Tenemos también, bueno, aquí está el ejemplo del primer tipo, que decíamos que es la opsonización y fagocitosis mediada por anticuerpos.
tenemos como hay una célula que está opsonizada, aquí está marcada con estas bolitas en rojo, está marcada, esto ocasiona que se active el complemento porque hay algo que está reconociendo como extraño, supongamos que esto es una plaqueta, está marcada por estos antígenos, o estos en este caso serían autoanticuerpos o autoantígenos, y van a desencadenar la activación del complemento, lo que activa los fagocitos para que se reconozcan estos antígenos, y luego viene la endocitosis y la fagocitosis finalmente para la destrucción celular. Entonces, este sería el ejemplo de opsonización y fagocitosis mediada por anticuerpos. Tenemos también el segundo tipo, que sería la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos. ¿A qué se refiere esto? En la célula diana va a estar marcada con inmunoglobulinas, supongamos de tipo G, y estas nos van a reconocer, estas células, las NK, nos van a reconocer a estos antígenos, perdón, va a estar marcada con antígenos, y estas células NK nos van a reconocer a los antígenos, se van a unir perfectamente y van a liberar sus gránulos para poder destruir a la célula diana. Por ejemplo, si esta fuera una célula tumoral, las células NK responden inmediatamente y la pueden destruir. Esta sería una hipersensibilidad de tipo 2. Nos faltó esta imagen, perdón que me pasé. La activación del complemento, bueno, tenemos que hay unión de los anticuerpos a su antígeno, en este caso, y esta unión de los anticuerpos nos va a ocasionar otra vez la activación del complemento con la consecuente destrucción, hace que las células involucradas liberen enzimas, especies reactivas de oxígeno y otras sustancias que nos van a causar inflamación y daño tisular. Entonces, estos serían los tres. ¿Cuáles serían ejemplos de las enfermedades con hipersensibilidad de tipo 3? Pues un síndrome de Guillain-Barré, es decir, va a haber anticuerpos que se unan a nuestras células y ahí estén presentes y luego vengan la activación del complemento porque se están reconociendo estas células extrañas que están marcadas y vienen estas enfermedades, la enfermedad de Graves, la anemia hemolítica autoinmune y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Por ejemplo, si estos anticuerpos fueran, no sé, los anticuerpos de penicilina, de una persona alérgica a la penicilina, pues se unen al receptor Fc y desencadenan la respuesta de la activación del complemento y se destruyen estas células que no se deberían de destruir, pero empiezan a destruirse porque hubo una reacción de hipersensibilidad. Entonces, ahora la hipersensibilidad de tipo 3 se va a caracterizar por depósitos de complejos inmunes en el tejido afectado. Esto nos desencadena una respuesta inflamatoria y daño tisular. Nos va a desencadenar la vía clásica del complemento y ahora sí induce las respuestas inmunes, condicionando la llamada enfermedad del suero. Bueno, esta enfermedad del suero, como les decía, antes así se conocía todo tipo de fiebre que no tenía explicación y también al uso de sueros de animales hiperinmunes para tratar infecciones bacterianas. Resulta que cuando hacían esto, hasta el 25% de los pacientes que eran tratados con sueros animales se enfermaron gravemente o murieron, es decir, pues desencadenaron una respuesta de hipersensibilidad a componentes que eran extraños a ellos. Por ejemplo, la administración de altas concentraciones de antígeno, como la penicilina, la globulina y la streptokinasa también nos van a desencadenar este tipo de reacciones. La manifestación clínica se da 7 a 10 días después de la administración del antígeno, con urticaria, fiebre, rash y glomerulonefritis. ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero, los anticuerpos se van a combinar con el exceso de antígeno que anda por aquí soluble y una vez que se combinan forman los llamados complejos inmunes. Esta formación de los complejos inmunes van y se depositan en la membrana basal de varios
de varios células epiteliales o tejidos epiteliales que pueden estar en los vasos sanguíneos, en pulmones, en articulaciones, en piel, en riñones, por ejemplo, y estos órganos mayores pueden ser los blancos de este depósito de complejos inmunes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían este tipo de enfermedades, ejemplos de este tipo de enfermedades con hipersensibilidad de tipo 3? Pues la llamada enfermedad del suero, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la glomerulonefritis membranosa, la vasculitis, y estos complejos pues son los que van y dañan el tejido. Ahora, la hipersensibilidad de tipo 4 es la que conocemos como la reacción de hipersensibilidad retardada, que va a estar provocada por las células T, que son sensibilizadas principalmente en la población de CD4 positiva. Retardada porque, bueno, se tarda de 1 a 3 días para ser clínicamente evidentes después del contacto inicial con su antígeno o con su alérgeno. Las reacciones más comunes nos van a involucrar piel y puede desencadenarse por proteínas extrañas que se conjugan con proteínas propias. ¿Qué pasa aquí? Las células principalmente involucradas son Langerhans y macrófagos. Estas van a captar el antígeno que entra a través de la piel y lo van a transportar a los ganglios linfáticos regionales, donde las células T son activadas en respuesta a estos antígenos que están entrando. Después tenemos la fase efectora, que es inducida por primero sería la fase de sensibilización, desde el primer contacto, y después la fase efectora, que es inducida por una segunda exposición al antígeno sensibilizante. Estas células T van a ser estimuladas para que secreten diversas citocinas y hacen que se recluten macrófagos y otras células inflamatorias y las activan. Queda de manifiesto 24 a 72 horas después del contacto con el antígeno. Este es el esquema de tanto la fase de sensibilización y la fase efectora. Lo dividimos en dos para que lo puedan ver mejor. Entonces, en la fase de sensibilización quedamos que después de que hay contacto con el antígeno, la célula presentadora viene y la presenta a las células T, y estas células T se van a diferenciar hacia TH1 generalmente. Y bueno, aquí queda esta reacción de sensibilización, pero no causa mayor problema. Sin embargo, cuando hay una exposición subsiguiente, estas células T que ya habían sido sensibilizadas, ya estaban de hecho diferenciadas a TH1, van a secretar diversas citocinas que hacen que se atraigan los macrófagos. Estos macrófagos de estar en reposo se vuelven macrófagos activados y empiezan a liberar sustancias proinflamatorias. Sí, estos son más eficaces para presentar el antígeno también, los macrófagos activados, y esto perpetúa la reacción de hipersensibilidad. Entonces, cuando las células TH1 son sensibilizadas en una segunda exposición o una subsiguiente, pues van a liberar diversas citocinas, el interferón gamma, los leucotrienos, la interleucina 2, interleucina 3, factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, diferentes quimiosinas, y el efecto de la activación de los macrófagos pues nos hace que haya una mayor cantidad de moléculas del MHC clase 2, receptores para TNF aumentan los radicales de oxígeno y aumenta el óxido nítrico con la consiguiente respuesta inflamatoria que ya conocemos. Y bueno, en la hipersensibilidad de tipo 4 la podemos medir experimentalmente. Este es un ejemplo clásico de este tipo de hipersensibilidad, el de la vacuna, el de la prueba PPD, perdón, contra la tuberculosis. Es decir, que si yo le inyecto todos al nacer somos vacunados contra la tuberculosis, ¿no? Entonces quiere decir que ya tuvimos una exposición primera con el antígeno. Después, si yo hago una segunda inyección de esta sustancia de tuberculina, pues va a haber una reacción de hipersensibilidad. Obviamente no va a ser una reacción que me desencadene enfermedad, pero sí vamos a poder medirla específicamente. Es decir, si nosotros inyectamos el PPD o la tuberculina, va a quedar de manifiesto
a las 48 horas una induración. Esto significa que esta persona ya estuvo expuesta previamente con el antígeno y va a depender de qué cantidad gravedad de la lesión, o si mide más de tantos milímetros, perdón, vamos a poder decir que esta persona tiene activa la tuberculosis o nada más tiene ya el antecedente de una exposición previa por la vacuna, ¿sale? Entonces, las enfermedades con hipersensibilidad de tipo 4 típicas serían la dermatitis por contacto, el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, necrolisis, perdón. Ahora, ¿alguien que lea esta diapositiva de conclusiones, por favor? Si quiere yo. Adelante, por favor. Las hipersensibilidades son trastornos inmunitarios causados por una respuesta inapropiada a antígenos que no son agentes patógenos. Las hipersensibilidades clásicamente se dividen en 4 categorías, tipo 1 a 4, que difieren por las moléculas y células inmunitarias que las causan y la manera que inducen daño. La hipótesis de la higiene se ha propuesto para explicar incrementos de la incidencia de asma y alergia en el mundo desarrollado y propone que la exposición temprana a agentes patógenos inhibe la alergia al equilibrar la representación y la polarización de subgrupos de células T reguladoras y auxiliares. Muy bien. ¿Y esta? ¿Igual yo? Sí, por favor. Okay. La alergia es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que está mediada por anticuerpos IgE. Los anticuerpos IgE se unen a antígeno por medio de sus regiones variables y a uno de dos tipos de receptores Fc por medio de sus regiones constantes. Los mastocitos, los basófilos y en menor grado los eosinófilos representan receptores Fc, no sé. ¿De gran afinidad? Representan receptores de gran afinidad y son los principales mediadores de síntomas de alergia. Perfecto. Ahora, se van a fijar en las siguientes, vienen unas preguntas y van ustedes a decirme qué reacción de hipersensibilidad de la 1 a 4 se aplican a las características que vamos a dar. Cada característica puede aplicarse solo a un tipo de hipersensibilidad o a más de un tipo. Entonces aquí les van por incisos. Por ejemplo, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad puede ser inducido por penicilina? La 1. La 1, solo la 1 o más. También la 2, la 3 y la 4, ¿no? La 4. Exactamente. Es por excelencia, la que nos puede dar los 4 tipos de hipersensibilidad. Ahora, esta está regalada, que comprende histamina como un mediador importante. ¿Cuál sería? La 1. Claro. Y en la C, puede ser inducida por la hiedra venenosa en individuos que son sensibles. Se supone que aquí nos daría una reacción de dermatitis por hipersensibilidad. Entonces, esta corresponde a un tipo de respuesta. ¿De qué tipo quedamos? 1. No, la dermatitis por contacto. La 2. La 4. Esta quedaría la 4 para que la chequen. Esta también está regalada, puede llevar a síntomas de asma. La 1. Esa sí era la 1, ¿no? Ay, perdón, la 1. Y va a ocurrir como resultado de una transfusión de sangre incompatible, es decir, se van a poner en la membrana de los eritrocitos ciertos anticuerpos o se van a llenar de antígenos que van a ser reconocidos como extraños. ¿Esta correspondería a una reacción de tipo? 2. 2, exactamente. ¿El lupus a qué tipo de hipersensibilidad corresponde? 3. De 3. tipo 3. ¿Y todas las enfermedades reumatológicas
lupus, artritis, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, todas estas corresponden al tipo 3. ¿Y cuál es la que puede involucrar destrucción celular mediante citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos? La 2. Exactamente, es uno de los subtipos de la 2. Y la prueba PPD se lee en 48 horas, corresponde a la tipo 4. 4. Perfecto. Entonces, esto es para que repasen los tipos de hipersensibilidad, las enfermedades en las que se presenta y puedan tenerlo bien claro, ¿sí? Ahora, perdón. Vamos a ir con... Doctora, mande. yo tengo una duda en cuanto a una conclusión que puso que dijo que decía que las reacciones de hipersensibilidad solamente se producían por antígenos que no precisamente eran patógenos. Y por ejemplo, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 4, en donde se reconoce como, por así decirlo, un antígeno que fue pues el de la tuberculosis. Ahí, o sea, a lo mejor ciertamente no es patógeno en el momento porque pues ya fue expuesto o sea, no sé si lo entiendo bien en ese aspecto, es lo que le quiero preguntar. No sé si se refiere a porque como fue expuesto anteriormente a la tuberculosis, por eso ya no es agente patógeno, por así decirlo. Exactamente, como no es necesariamente que esté ahí presente, no implica que esté en este momento presente, por eso se puede tomar como que no es agente patógeno, pero en una estricta definición, pues aplica para agentes patógenos y no patógenos, porque en este caso los alérgenos podrían considerarse en un punto patógenos, pero si se refiere a que no está presente en ese momento, aunque fue desencadenada inicialmente o sensibilizado por esta, pero se refiere a que no está presente en este momento. Sí, sí lo captaste bien. Ok, gracias, doctora. Por nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces pasemos a las inmunoglobulinas para ver su estructura y función. En esta parte sabemos que las inmunoglobulinas son un anticuerpo monomérico que consta de 2 cadenas pesadas idénticas y 2 cadenas ligeras idénticas. El complejo del receptor de antígeno de las células B nos va a incluir un anticuerpo transmembrana que confiere especificidad antigénica, como ya dijimos, y moléculas de señalización accesorias necesarias. La respuesta inmune humoral, así es como se le llama a la respuesta de las células B, donde se secretan las inmunoglobulinas o anticuerpos, es lo mismo, exhibe una notable diversidad. Los seres humanos sabemos que suelen generar 10 millones de anticuerpos diferentes y tienen el potencial de, a partir de estas, generar miles de millones y cada uno con un objetivo específico en particular. Este anticuerpo, a la inmunoglobulina le vamos a llamar inmunoglobulina o anticuerpo, ¿sale? En el anticuerpo la inmunoglobulina va a estar constituido de manera que le permite cumplir 2 funciones complementarias. Una es que una región de la molécula le confiere la capacidad para reconocer y unirse a una enorme variedad de determinantes antigénicos, y la otra región va a estar involucrada en mediar una gran variedad de efectos diversos biológicos de la inmunoglobulina dependientes del isotipo, como por ejemplo pueden ayudar a fijar el complemento o la activación del complemento o la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, en la estructura de una inmunoglobulina, esta es una inmunoglobulina básica. Lo azul corresponde a ¿qué? ¿Alguien que nos diga? La cadena pesada. La cadena pesada, exactamente. Y todo este segmento de abajo correspondería a La región FC. FC y lo otro la región FAB, ¿sí?
En el momento en que hay una estimulación con el antígeno, las células B van a secretar anticuerpos que tienen sitios de unión al antígeno idénticos a los que están en el receptor de antígeno de membrana de célula B. Entonces, con esta región Fab es como van a reconocer los antígenos. Los anticuerpos van a ser sintetizados por células que ya vimos que son de estirpe B y existen en dos formas. Los unidos a membrana en la superficie de los linfocitos que actúan como receptores para el antígeno, y los secretados, que van a ser quienes neutralizan a las toxinas e impiden la entrada y propagación de organismos patógenos y eliminan los microbios. Ahora, quedamos que, ya visto más a detalle, esta es la estructura básica de una inmunoglobulina. Tenemos que esta parte azul fuerte es la región constante, la cadena pesada, perdón, y esta azul clarito son las cadenas ligeras, ¿sale? Son glicoproteínas, como dijimos, toda esta es una glicoproteína que se compone de sus cadenas pesadas y de sus cadenas ligeras. Las cadenas ligeras van a carecer de dominios transmembrana y van a estar ancladas a las cadenas pesadas mediante enlaces disulfuro. Esto es lo que les permite unirse, ¿sí? Estos son los enlaces disulfuro. Ahora, y las dos cadenas van a estar unidas también entre sí por enlaces disulfuro. Las dos cadenas pesadas, ¿sale? Aquí está. Cada cadena pesada o ligera va a tener dos dominios principales que son denominados la región constante, que está en la parte más proximal al segmento FC, y la región variable, ¿sí? Esta es responsable de una función especializada, ¿vale? Ahora, aquí en la parte central es la región bisagra. Esta región bisagra, alguien que nos diga para qué función cumple aquí en la estructura de la inmunoglobulina. Flexibilidad. ¿Perdón? A ver, la voz femenina, ¿qué nos dijo? No es como de flexibilidad. Exactamente. Poderse unir a otros anticuerpos grandes. Esta le permite flexibilidad para unirse a otros antígenos, a los antígenos que quiere captar. Hay algunas que tienen mayor y otras que tienen menor flexibilidad, ¿vale? Entonces, como quedamos la molécula de anticuerpo, pues nos forma una Y, es la forma que reconocemos de la inmunoglobulina, y cada región de unión al antígeno va a estar constituida de aminoácidos derivados de los dominios aminoterminal de las cadenas tanto pesadas como ligeras. La base de la Y consta de dos dominios carboxilo terminal de la cadena pesada. La región Fab y la región FC de los anticuerpos median sus propias funciones particulares durante una respuesta de anticuerpos a un antígeno. Las regiones Fab se van a unir al antígeno y la región FC, como quedamos, se une a los receptores FC sobre las células fagocíticas o citolíticas o moléculas efectoras inmunitarias. De esta manera, los anticuerpos o inmunoglobulinas sirven como puentes fisiológicos entre un antígeno que está presente en un agente patógeno y las células o moléculas que finalmente lo destruirán. Existe una familia de receptores FC. Cada receptor FC se expresa sobre una gama distinta de células y se une a una clase distinta de anticuerpos. Ahora, ¿cómo se genera la diversidad de inmunoglobulinas y el cambio de clase? Es decir, porque acuérdense que al inicio, pues todas las células B expresan solo IgM, IgG cuando son inactivas. Cuando son maduras, perdón, una vez que ya son activas, acuérdense que solo expresan una de las inmunoglobulinas, pero ¿cómo pasa que pueden cambiar estas inmunoglobulinas y tener la diversidad, hacerse IgG, IgD, IgM? Entonces, ¿qué pasa aquí?
hay un reordenamiento de genes de cadenas ligeras y pesadas. La transcripción de inmunoglobulinas va a desafiar muchas de las convenciones que se conocen de la biología molecular tradicional y va a implicar que haya ruptura, reordenamiento y reparación dirigidos al ADN para que haya este reordenamiento de genes para brindar protección contra cualquier patógeno potencial. Si cada uno de estos anticuerpos estuviera codificado por un gen único, los genes de inmunoglobulina por sí solas pues nos ocuparían todo el genoma humano. Por eso es que se hace este reordenamiento con estos mecanismos de reordenamiento, ruptura, reparación y la gran diversidad observada en el repertorio de inmunoglobulinas resulta de muchos mecanismos en lugar de depender únicamente de las secuencias de ADN genómico. ¿Sí se comprendió esto? Ok. Ahora, hay una generación de diversidad de inmunoglobulinas y cambio de clases. Esta diversidad quedamos que tiene 4 fuentes. Hay múltiples genes B, D, J en la línea germinal. B es variable, D es diversidad y J es de unión. Estos genes nos ayudan en la línea germinal. Hay una variedad aleatoria de cadenas pesadas y de cadenas ligeras. También hay una variabilidad de nucleótidos de unión inducida durante el reordenamiento del gen IG de inmunoglobulina de las células pre-B y, bueno, la hipermutación somática de regiones variables después de los encuentros con los antígenos. Es decir, una vez que se han reordenado de esta manera todos estos mecanismos, pues viene que haya una gran diversidad de inmunoglobulinas y el cambio de clase. Son funciones ya más especializadas de todas los anticuerpos o inmunoglobulinas. Ahora, para generar los genes de las cadenas pesadas y de las cadenas ligeras, para generar todos estos genes tenemos a las secuencias codificantes discontinuas de estos genes que les decía, de variabilidad, de diversidad y de unión. Primero van a reorganizarse a nivel del ADN. La inmunoglobulina, su cadena pesada se organiza primero durante el desarrollo de células B y da como resultado un gen B, 1D y 1J que se reorganizan en un exón que nos va a codificar la región ahora sí variable de la cadena pesada completa. Este reordenamiento nos resulta en una pérdida permanente de cantidades variables de ADN genómico intermedio que puede contener estos genes de las regiones que no son utilizados. Entonces hace que se pierdan y ahora sí se quedan las inmunoglobulinas que nos van a funcionar. Y después de el reordenamiento exitoso ahora sí del alelo, se silencia por exclusión alélica para garantizar que solo se exprese una inmunoglobulina de una especificidad en cualquier célula dada. Esto es el mecanismo de cómo vamos a tener la gran diversidad de inmunoglobulinas y el cambio de clase. Ahora, la hipermutación somática de las inmunoglobulinas resulta que debido a que las regiones complementarias, determinantes complementarias de las cadenas pesadas y ligeras van a comprender un pocket de unión al antígeno. La variabilidad de aminoácidos en estas regiones va a diversificar el reconocimiento del antígeno. Aunque se introduce una variedad significativa en estas regiones complementarias durante el desarrollo de células B independientes de antígenos, las 3 regiones complementarias van a adquirir diversidad adicional durante la activación dependiente de antígenos en los órganos linfoides secundarios a través del proceso de permutación somática de inmunoglobulina. Este proceso de maduración por afinidad nos da como resultado que haya una expansión clonal selectiva de células B que expresan el receptor de células B de alta afinidad. Si se acuerdan, cuando se empezaban a diferenciar las células B, había unas que se quedaban
en la periferia, otras que se iban a ciertos órganos linfoides, otras que se iban a los folículos linfoides, y esta parte que se quedaba en los folículos como células plasmáticas eran las que eran como las candidatas o las seleccionadas para que se hicieran de alta afinidad, y esto es lo que nos ocasionaba que hubiera la hipermutación somática y el cambio de clase. La hipermutación somática y la recombinación de cambio de clase van a requerir la expresión de citidina desaminasa, que esta citidina desaminasa va a ser inducida por la activación. La expresión de esta enzima es inducida principalmente por señales del CD40 que emiten las células T activadas que expresan el CD40 ligando. El CD40 al unirse con su CD40 ligando, estamos hablando de las células T, nos van a ayudar a que se acaben de diferenciar las células D que van a expresar estos receptores de inmunoglobulina. Esta enzima mutagénica, la citidina desaminasa, tiene una tasa de mutación que es aproximadamente 1.000.000 de veces mayor que la tasa de mutación espontánea del ADN. Entonces, gracias a todo este proceso, es que tenemos la gran diversidad de inmunoglobulinas. Ahora, en la recombinación para el cambio de clase de inmunoglobulinas, pues dijimos que requería de la enzima e implica un cambio de expresión de IgM a cualquiera de los genes de la región constante de la cadena pesada. Esta recombinación de cambio de clase se produce a nivel de ADN e implica la eliminación del ADN genómico intermedio. Primero se producen los anticuerpos IgM seguidos de un cambio a anticuerpos IgG, IgA o IgE. Y los isotipos van a compartir la misma región variable recombinada y por tanto comparten la especificidad de unión al antígeno. Todas son efectivas en este punto. El cambio de clase de estas células B va a depender del antígeno y ocurre durante la activación de los centros germinales en el tejido linfoide. El cambio de clase de inmunoglobulina va a depender de las secuencias de nucleótidos, llamadas regiones de cambio, que se encuentran en los extremos 5 terminal de cada región constante. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, nada más para que entiendan el proceso por el que pasamos para tener la diversidad y cambio de clase de las inmunoglobulinas, ¿sale? Entonces tenemos, bueno, esta ya se las explico mañana porque ahorita ya nos tenemos que ir, pero mañana termino, me quedan 3 diapositivas y empezamos a explicar cada quien su cartel, a exponer su cartel de lo que hicimos, ¿sale? Pónganse listos con lo del internet para que puedan compartir la pantalla sin problemas. Y no sé si ahorita tengan algo que comentar antes de cerrar la sesión. Doctora, entonces, el CD40L ayuda también a la maduración, porque, bueno, nos habían comentado que servía para regular la respuesta inmune, que era inhibitorio. Estas ayudan, sí, el CD40L, al unirse con el CD40, nos va a ayudar a que las células B se acaben de madurar, que se acaben de expresar y puedan hacer su función. Exacto. Sí, sí tiene funciones en la maduración de las células B o en la expresión de las células B. ¿Alguna otra? Gracias. Bueno, hay que repasar bien esta parte del cambio de inmunoglobulinas. Y como les digo, no es para aprender conceptos de memoria, pero sí es para saber qué está pasando y cómo es que podemos cambiar y generar toda esta diversidad de inmunoglobulinas. Entonces, mañana los equipos listos, las parejas, para que expongan sus carteles, ¿sale? Gracias a todos.